Acerca del tema Daremos la talla, vamos a ver detalles inconsecuentes, solo por no dejarlo incompleto. Hermanos, necesitamos dedicar algunos minutos a un aspecto que en cierto modo es un aspecto más oscuro de este pasaje. Ustedes ya han oído que se mencionan tres lugares distintos. Estos tres lugares distintos en el texto son: primero el templo, segundo el patio y tercero la ciudad. Si el templo es la iglesia, entonces la interrogante es: ¿qué es el patio y qué es la ciudad? Bueno, tenga presente que ni el patio ni la ciudad fueron medidos. Ya usted entiende sobre la situación del ser medido. Por lo tanto, si no fueron medidos, no gozaban de la protección especial de Dios. ¿Ve? Esto es bien claro. A través de los años, la interpretación que se ha preferido en cuanto a la ciudad es que esta ciudad representa al mundo y a los infieles. O sea, esa representación del mundo y los infieles que se les ha estado infligiendo el castigo de Dios por medio de la mayoría de los 7 sellos y cada una de las 7 trompetas que hemos venido estudiando. Aún si diéramos por sentado, hermanos, que la ciudad representa al mundo, siempre tendríamos que resolver ese rompecabezas de lo que representa el patio. Esto es, hermanos, que debía llenar ciertos requisitos de aceptabilidad, y así tendría que ser. La conjetura que hacen muchos es que el patio está ocupado por los tibios, por los que no se entregan de todo corazón, o sea, los miembros infieles de la iglesia que no dan la talla, pues. Los miembros infieles de la iglesia que no dan la talla. Yo podría ilustrarlo con aquellos hermanos, con aquellas hermanas que lamentablemente no dan la talla porque aparecen un domingo, desaparecen 2 o 3 domingos. Por respeto no menciono nombres. Tengo en mente ahorita a una hermana que apareció hace 2 domingos, con ya es el domingo que no aparece, y esa es su costumbre. Esa es una fea costumbre, y decir costumbre, hermanos, es muy poco. Ese es un pecado, hermanos, muy fuerte. Eso, hermanos, implica el no dar la talla, el no aceptar y no ser medido por nuestro Señor. ¿Ve? Esta interpretación, pues, hace de que los que están en el patio equivale precisamente a los miembros de las 7 iglesias de Apocalipsis que estudiamos en los capítulos 2 y 3, que fueron hallados faltos por Jesús. Yo les recuerdo personas como las que seguían a Balaán en Pérgamo o a Jezabel en Teatira, personas carentes de amor como las que estaban en Éfeso, personas formales, poco sinceras como las que estaban en Sardis,
personas engreídas y satisfechas de sí mismas como las que estaban en la Odisea, porque es la realidad. Hay cristianos, hay cristianas que son engreídos, que se sienten como sábelo todo, que se sienten que su servidor o cualquier siervo de Dios no les puede ya enseñar nada, que se sienten como ya sábelo todo, que se sienten como vanagloriosos, como orgullosos. Personas así no se consideraban verdaderamente cristianas, ni pueden ser consideradas verdaderamente cristianas estas personas. En una aplicación de lo anterior a la iglesia de hoy en día, hermanos, los que están en el patio serían los miembros mundanos, aquellos miembros que les agradan mucho las cosas del mundo, pero en una forma exagerada. Aquellos cristianos que se sienten más satisfechos con las cosas del mundo que con las cosas de Dios, que con la vida misma de la iglesia. Aquellos cristianos que abrazan con plena facilidad las ideas y prácticas del mundo. Yo podría decir de esta situación claramente que se sienten totalmente cómodos en el mundo. Hay cristianos que se sienten tan cómodos en el mundo que a esta hora podría ser de la iglesia aquí en Quesaltepeque o de cualquier congregación en nuestra nación o en el mundo entero. Podría ser que se sienten tan cómodos que han preferido ir al partido de fútbol, que han preferido ir a la playa, que han preferido atender a sus familiares queridos, porque han venido de los Estados Unidos o aún de cualquier país del mundo, que llegó aún su querido hermano, su querido tío, su abuela, su madre, y le llegó a visitar. ¿Ve? Y como le llegó a visitar a la hora que es la reunión sagrada de la iglesia, se sienten tan cómodos con el mundo. Abrazan pues las ideas del mundo, se sienten totalmente cómodos en este mundo, disfrutan de compañía mundana. Aquellos que les agradan los puestos políticos, les motivan esas consideraciones mundanas. Lo he dicho y lo repito, yo nunca podría ser un candidato a un puesto político. Nunca lo aceptaría. Nunca aceptaría ser candidato a ser alcalde, a ser un diputado. Pero me quedo con el alcalde. ¿Por qué? Porque el alcalde tiene que ir de la mano con el cura del pueblo, de la ciudad, donde acepta esa candidatura, y si gana la candidatura tiene que ir de la mano, y eso es hacer alianzas con la Iglesia Católica, a la cual nosotros no estamos llamados a hacerlas. Es algo que Dios siempre lo detestó horriblemente, de cuando tenía al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y que detesta también del pueblo como lo es su iglesia en nuestros tiempos actuales. En fin, aman al mundo. No hay duda de que si uno no se acerca a Dios, Él no se acercará a uno, no se acercará a nosotros, hermanos. Esa es la realidad plena. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que cuando nosotros o cuando la persona no se acerca a Dios, pues Dios tampoco se interesa en esta persona. ¿Por qué se va a acercar a esta persona si realmente
la persona no quiere nada con él. Miren lo que dice en Santiago en el capítulo 4 y el versículo 8. Lo dice muy claramente: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Que claro, hermanos, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Yo más no puedo decir sobre esto. Dios se le acerca a usted y usted se acerca a Él. La persona que no se acerca a Dios, pues no tiene que esperar nada de Dios. Esto es semejante como cuando la persona empieza a clamar a Dios cuando viene un huracán, cuando viene un terremoto, cuando tuvo un accidente en el carro, en el bus, en cualquier lugar, cuando de repente se fue en un hoyo en el cual iba caminando, hasta entonces a clamar a Dios. Hermanos, la debilidad en el ser humano es verdaderamente terrible. Por eso, hermanos, tenemos que entender que la idea de estos tres lugares, el templo, el patio y la ciudad, se refieren a la iglesia. Y el templo representa pues lo que Dios protege en cuanto a la iglesia. Recuerde que usted es templo de Dios. Recuerde que usted y yo somos morada del Espíritu Santo, y que de esta manera es como tenemos la protección de Dios si usted realmente hace honor a esa morada. Mientras que el patio y la ciudad representan aquello de lo que Dios no protege. Lo que Dios no protege, dicho de otra forma, el templo representa, hermanos, el hombre interior que Dios protege. Mientras que Dios no protege ese patio y esa ciudad. El patio y la ciudad representan a ese hombre exterior que Dios no protege, hermanos. Entonces, podemos ver que no es tan fácil de entender estas situaciones mientras que nosotros no lo vemos desde el punto de vista de lo espiritual. Usted tiene que entender que aquí es donde se da precisamente la mezcla de los conceptos de seguridad que se tiene en el Señor y de los conceptos de sufrimiento que se tienen en el Señor. Usted como cristiano fiel, usted como cristiana fiel, tiene que entender que van a haber situaciones de seguridad en nuestra vida cristiana, porque así lo es, pero usted también tiene que entender que van a haber situaciones de sufrimiento, porque así lo es. Uso a mi hermano Vidal. Mi hermano Vidal acaba de pasar por una tormenta en su cuerpo. Acaba de pasar por una serie de situaciones desde varios meses a través de varias operaciones. Ese es un sufrimiento, pero el hermano ha desertado después de eso. No, al contrario, se ha agarrado más de Dios. Y esa es la situación, hermanos, que nosotros tenemos que entender. Y ese es el problema que existe en muchos cristianos y cristianas, que cuando les vienen los problemas, lo que hacen es más alejarse de Dios, no tomar en cuenta a Dios, hacer a un lado completamente a nuestro Dios. Eso es lo que podemos nosotros entender, lo que es la naturaleza agridulce del cristianismo, hermanos. Lo agrio del cristianismo, podríamos decir, serán nuestros sufrimientos. Lo dulce del cristianismo son todo ese cúmulo de bendiciones que nos vienen estando en las manos
de nuestro Señor. Y es que usted tiene que tomar en cuenta que cada día son más bendiciones que las que recibimos que sufrimientos. Mire, desde que amaneció hoy, vio la luz del día. ¿Por qué la vio? Dios le ha dado vida. Desde que amaneció, ha tomado su primer tiempo de comida. Y ya dentro de unas pocas horas usted va a tener su segundo tiempo de comida. Y así sucesivamente, hermanos. ¿Ven? Son las bendiciones dulces que nosotros esperamos de nuestro Señor. En cuanto a estas situaciones que estamos estudiando, hermanos, es imposible saber cuál realmente va a ser nuestra situación en los días u horas venideras, pero que usted tiene que estar preparado para lo que venga, ya sean bendiciones, ya sean situaciones verdaderamente difíciles. Es incluso posible que ninguna distinción en absoluto se debe hacer entre el patio y la ciudad que aquí se presenta, pero que usted debe tomar en cuenta los detalles que son de importancia. Como ya lo he subrayado, no es esencial entender completamente los puntos detallistas para entender los mensajes básicos del texto aquí. Y termino diciéndoles esto, hermano. Termino diciéndoles esto. Sí es básico entender que Dios ha prometido proteger a su pueblo. Dios ha prometido, hermanos, proteger a su pueblo. Y Él nos va a proteger siempre, aquí y en todo lugar, tanto en lo espiritual como en lo material. Pero claro, se requiere de usted, de mí, de todos nosotros presentes, nuestra fidelidad, nuestra integridad. Y en segundo lugar, que para ser protegidos debemos ser medidos, hermanos. Usted tenga en cuenta eso. Así como cuando el joven quiere ingresar a una universidad de prestigio, debe pasar por un examen, el cual tiene que aprobar con una alta nota para poder optar a esa beca, así como cualquier persona adulta tiene que pasar por unas pruebas físicas y mentales como intelectuales que le hacen en la empresa, en la oficina, para ver si está apta la persona para desempeñar ese cargo. Así, hermanos, nosotros tenemos que entender que para ser protegidos debemos de ser medidos por Dios. O sea, debemos de entender que debemos estar a cuentas con nuestro Señor. Esa es la realidad que se nos presenta bíblicamente hablando. Si en esta mañana, pues, aquí hay alguna persona que quiere ser medido por Dios en el sentido de que todavía no le ha obedecido, yo le invito en el nombre del Señor, le invito a que crea en Él, pero no solamente se quede con su creencia en Él. Yo le invito a que se arrepienta de sus pecados, a que pase aquí al frente a confesar a Cristo como el Hijo de Dios y posteriormente a ser bautizado o bautizada para que reciba el perdón de todos sus pecados mediante la sangre que ya Cristo ha derramado por toda persona pecadora que quiera someterse a su obediencia. Y posteriormente usted es añadido o añadida a la iglesia del Señor Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra. Pongámonos en pie. Vamos a cantar un himno de